mucho de la experiencia en el campo de batalla, un poco la experiencia práctica, que por primera vez está superando a la experiencia, digamos, basada en la evidencia, ¿no? En los trabajos controlados, randomizados. Está la situación del volumen que de alguna forma hoy, a través de los canales de comunicación, de multimedia, sabiendo que estamos todos en cierta forma, algunos guardados en casa y otros tomando la punta en las unidades clínicas, tenemos un número de informaciones que están en realidad basados de lo que está ocurriendo en el campo. Experiencias como la de China, experiencias como la de Italia, la de España, y probablemente la que va a surgir ahora en Estados Unidos, que pasa a ser hoy en día el primer país, que digamos, en términos de volumen de pacientes con COVID-19, de alguna forma nos va llevando una dinámica, como comentó Sebastián, muy rápida en el avance de la información, y muchas cosas también tenemos que ver cómo de alguna forma aplicamos lo que nos permite hoy en día las circunstancias. Entonces, va a ser un poco la agenda de lo que vamos a tratar de hablar en estos minutos. En primera instancia, voy a hacer aquí un share y voy a cambiar a lo que está ocurriendo a esta hora, en realidad con los datos justamente del Johns Hopkins en relación a la cantidad de pacientes que tenemos a la fecha, en este horario, la última actualización, en relación al coronavirus. Ustedes pueden ver la pantalla, ya tenemos un total de 586.140 pacientes, de los cuales 97.000 son de Estados Unidos, 86.000 de Italia, o sea, ya hoy por la primera vez Italia ya supera también a lo que fue la situación de China, y lo que es más terrible aún, que tenemos una tasa de pacientes fallecidos en el orden de casi los 27.000 pacientes. No es una tasa menor, claro, cuando lo comparamos con influenza, cuando lo comparamos con el dengue, cuando lo comparamos con un sinnúmero de enfermedades, parece nimio. Pero el problema es que esto es pandémico. Y no por ello, no porque existan las otras patologías, no tenemos que tomar esta patología con la seriedad que corresponde. Entonces, entender, por ejemplo, que si vemos acá el mapa, no se llega a completar la señal, pero si vemos el mapa, aquí tenemos que Brasil hoy en día tiene casi 3.400 pacientes, 92 muertes. Si vemos aquí, Chile está con 1.610 pacientes. Piensen obviamente la tasa de incidencia que va a tener en las próximas semanas. Argentina cuenta, diría, con la mejor proporción en relación a la cantidad de población, y probablemente porque tomó una conducta muy agresiva desde el inicio, desde el punto de vista del Estado, donde tenemos 589 pacientes confirmados, aquí tenemos Uruguay con 238, entonces, y sin ninguna víctima fatal por ahora. Entonces, en realidad, lo que nos preocupa, como todos ustedes saben, es si vamos al margen inferior derecho, cómo es la tasa de crecimiento y cómo podemos aplanar esa curva, esa campana de Gauss para evitar el pico que de alguna forma puede generar la sobrecarga del funcionamiento sanitario de los respectivos países. Es así entonces que, volviendo a la presentación, y pasamos a este slide, este fue un trabajo que fue presentado la semana pasada, donde de alguna forma hablaba del ranking de preparación que tienen los países, con la gran mayoría de los países que estaban incluidos en el estudio, en relación a situaciones de pandemia. Y se tomaban estos 6 puntos desde el punto de vista de la prevención, de la detección y el reporte, la respuesta, la velocidad de respuesta, el sistema, digamos, de salud que cuenta cada país, el compliance con las normas globales de salud y el riesgo también desde el punto de vista del medio ambiente. Lo interesante es que, fíjense que quizás uno de los países más comprometidos, como estamos diciendo, que fue Italia, estaba un poquito por abajo de lo que vemos Chile, estaba un poquito por abajo de Argentina y un poquito por abajo de Brasil. Fíjense dónde está México, y fíjense dónde está España, que con valores superiores desde el punto de vista de esta escala, que habla que es un país mejor preparado para recibir o para contraatacar en cierta forma una pandemia, España hoy por hoy es el 4º país en incidencia. Y quien estaría teóricamente más preparado, que es Estados Unidos,
o es el país con mayor incidencia. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? La situación supera muchas veces la previsibilidad. Y el punto tiene que ver con que gran parte de esta charla tiene que ver con cómo vamos a hacer o cómo vamos a enfrentar ante probablemente las circunstancias que nunca van a ser ideales. O probablemente en el inicio pueden ser ideales para el tratamiento de los pacientes, pero que a medida que la tasa de transmisión aumente, no vamos a tener esa capacidad. Todos ustedes ya están informados de básicamente cómo es el proceso evolutivo desde estadios más simples, desde los síntomas más básicos, que nos obligaría a quedarnos en casa en primera instancia, hasta un segundo estadio que ya requiere hospitalización, donde hay signos claros de neumonía, de los trazados clásicos que vemos en las tomografías, trazado totalmente heterogéneo, a nivel de parénquima pulmonar, fundamentalmente en las bases. Después, estadio 3, donde, bueno, hay manifestación, obviamente, del distrés, y que en algunos, que puede ser el disparador específicamente del cuadro séptico, con de todos los cambios trombolíticos que acontecen fundamentalmente asociados al propio virus, y donde la tasa de mortalidad, aquí colocamos el 3% inicial, pero que esto varía en país, varía por país, varía por falla etaria. Entonces, esto es un grueso de lo que está ocurriendo y de lo que son los datos fundamentalmente que fueron publicados por la experiencia china, donde esto, como dijimos, cambia minuto a minuto. Entonces, sobre este patrón de evolución de la patología, y si hablamos del paciente más riesgoso, tiene que quedar clarísimo, clarísimo, que la ventilación mecánica invasiva es la terapia de elección en los pacientes que presentan los criterios clínicos de mayor complejidad. Y no se debe dudar al respecto. Si yo tengo una tomografía como la que estamos viendo en la pantalla, donde tengo un paciente que presenta una disnea moderada grave, con aumento del trabajo respiratorio, una taquipnea mayor a 30 por minuto, donde tengo una relación PAFIO2 menor a 200, es simple, es al margen de los gases. Esto implica que este paciente requiere de una intubación inmediata. Entonces, está claro para todos nosotros que si contamos con las normas específicas, si cuento con los respiradores pesados de terapia intensiva apropiados, si cuento con el grupo de terapia intensiva experto que puede manejar estos pacientes, está totalmente fuera de discusión que este es el tratamiento de base. Más aún, estos pacientes, por más que la tomografía presente un signo de distrés severo, como ustedes saben, el distrés en este caso se comporta diferente al distrés clásico. Es decir, son pacientes que manejan habitualmente compliance en el rango de entre 40 y 60 mililitros por centímetro de agua. O sea, son compliance relativamente casi, diría, normales. Entonces, donde en realidad simplemente el problema no es ventilarlo, el problema es oxigenarlo. Y el problema justamente es no sobredistender las áreas que están normalmente ventiladas. Y es ahí donde, bueno, se deben contemplar el hecho de probablemente no utilizar PIP como utilizamos habitualmente con procesos de distrés severos, utilizar drive-in pressure, que trate de no superar los 15 centímetros para no sobredistender las áreas ventiladas apropiadamente, y entender que mucho del proceso de la caída de oxígeno en sangre tiene que ver fundamentalmente con procesos de lesión endotelial, procesos protrombóticos, etc. Pero bueno, esto no es la charla. La charla tiene que ver con que si vemos esta tomografía, y quiero agradecer al grupo del Hospital Británico de Buenos Aires, fíjese, bueno, las manifestaciones ahí de los infiltrados que llegamos a ver en un paciente que presentó un cuadro que se manejó en primera instancia con oxigenoterapia y demás. Entender que muchos pacientes van a requerir otro tipo de abordaje. Entonces, como sabemos, probablemente el 80% de la población o 80% de los pacientes que cursen con esta patología van a estar bien. O sea, van a requerir de una intervención domiciliaria. Probablemente en algún caso, control a distancia, etc. Aquellos que presentan un patrón moderado, que según la estadística italiana estaría en el 14% también, ya probablemente van a requerir de un tratamiento en la sala de emergencia, donde podremos trabajar con la primera abordaje. El paciente puramente hipoxémico va a requerir de soporte con oxígeno suplementario.
Pero tenemos aquellos que desarrollan un patrón más grave, ¿m? Y donde en cierta medida lo que queremos ver es, digamos, qué hacemos con este grupo que a veces no tiene una primera buena respuesta a la oxigenoterapia clásica. Entonces, si ya estamos con máscaras entre el 10 y 15 litros por minuto y no encontramos una baja respuesta, probablemente vamos a requerir de sistemas que aceleren el proceso de oxigenación, pero claro, en circunstancias normales uno podría pensar un alto flujo, hasta en segunda instancia una BNI. El problema que tenemos aquí es que estamos trabajando con pacientes que tienen un virus que es altamente transmisible. El otro punto, obviamente, quedaría para los pacientes que presentan un patrón crítico y que requieren de todas formas un tratamiento que es básicamente la ventilación invasiva. Entonces, el tema es que si nosotros consideramos de esos 584.000 pacientes que hoy tienen positividad para el COVID, les pido a Sebastián si podés cerrar algún micrófono que quedó abierto, que estoy escuchando ruido de fondo. Muchas gracias. Si entendemos que hay grupo de pacientes, de estos 580.000, vamos a tener un 5% que va a acabar en terapia intensiva ventilado, y luego tenemos un 14% que va a requerir algún tipo de soporte de oxigenación por encima de los clásicos sistemas de oxigenación, haga los números. No va a haber respiradores en el mundo que puedan soportar esta demanda, y recién estamos comenzando. Recién estamos comenzando. Esto fue lo que pasó, lamentablemente, lo que comentan el profesor Nava, lo que nos grupa el grupo de España, lo que nos comenta en charlas es, esto superó totalmente la expectativa. Y en gran medida, el tema tiene que ver después, ¿qué hacemos cuando se nos acaban los respiradores? Y ese es un poco el mensaje que quiero trasladarles para ustedes ahora. Fíjense que en el día 22 de marzo, o sea, 5 días atrás, la FDA lanzó un apéndice en su página diciendo justamente la entrega de ventiladores para mitigar la probable carencia de equipos que pueda haber y que pueda acontecer específicamente en Estados Unidos. Lo que está hablando aquí es que si el número de ventiladores en su instalación se está agotando, considere dispositivos alternativos capaces de administrar respiraciones o soporte de presión para satisfacer las prácticas de tratamiento médicamente necesarias para los pacientes que requieren dicho soporte ventilatorio. ¿Qué incluye? Entre otras cosas, incluye ventiladores continuos que normalmente serían para home care o para uso domiciliario. Obviamente, considerando el cuadro clínico del paciente y las condiciones de monitorización que requiera el paciente en ese momento. Incluye, por ejemplo, pacientes con ventilación no invasiva, es interfaces, las máscaras, capaces de prescribir la respiración que pueden usar pacientes que requieran dicho apoyo ventilatorio. Aquellas máscaras mismas que son llamadas máscaras para tratar apnea de sueño. Y fíjense que en el slowdown, o en el decréscimo, hasta incluye máquinas de presión positiva continua de las vías respiratorias, CPAP, auto-CPAP, presión positiva en 2 niveles, los conocidos binivel, BIPAP, etc., que se usa típicamente para tratamiento de apnea de sueño. Entonces, obviamente, no se lo vamos a aplicar a todos, pero entiendan que en gran medida pueden surgir situaciones donde el triage que vamos a hacer en estos pacientes requieran de un análisis, es decir, bueno, ¿qué máquina va para cada paciente? ¿Qué paciente requiere BNI? ¿Qué paciente requiere alto flujo? ¿Qué paciente requiere ventilación invasiva con un ventilador de uso domiciliario, pero que tenga una capacidad de oxigenación arriba, o por lo menos hasta el 50% FIO2? ¿Y qué paciente va a requerir de sistemas más simples? Desde el punto de vista de lo que ofrece ResMed en el mercado, algunos ya lo conocerán, otros, para aquellos que no lo conozcan, en función del grado de dependencia de soporte ventilatorio, que va desde un soporte ventilatorio de horas hasta ventilación de soporte de vida, tenemos equipos, como puede ser el ARCAM, que es un equipo binivelado, con sistemas de alarmas, que es un sistema de humidificación, y que presenta una capacidad de ventilación en modo ST, modo S, etcétera, hasta 30 centímetros de agua. Equipos intermedios que permiten uso para no invasivo e invasivo. Probablemente tenemos entonces el Stellar, hasta 40 centímetros de agua, acepta oxígeno hasta 30 litros, tiene batería interna, etc.
En el caso de algunos mercados, básicamente en Chile, estamos lanzando un equipo más sofisticado de ventilación no invasiva, que es llamado el GAST40, y que hoy también estamos viendo otros mercados que se está aceptando la importación de equipos debido a la alta emergencia que ocurre. Este es un equipo básicamente binivelado, de alta gama, que tiene entrada de alta y baja presión de oxígeno. En fin, toda la parte de gráficos de volumen, presión, flujo, etcétera, entrega presión hasta 40 centímetros de agua con todos los modos no invasivos conocidos. Y si ya tenemos que hablar de ventilación de soporte de vida, tenemos la serie Astral con el Astral 100, que este permite con sistema de ramo único o ramo único con válvula, y el equipo que en realidad estamos colocando en una altísima demanda que tiene el mercado, que es el Astral 150, y básicamente ¿por qué? Porque es el equipo, como vamos a ver ahora, que tendría mayor indicación. Por dos razones. Primera, porque es para uso invasivo con rama doble, con circuito doble, y en segunda instancia, porque también permitiría una ventilación invasiva con rama doble. Entonces, la idea de entender es que obviamente nosotros no contamos con un portfolio para la alta complejidad. Para eso están los equipos de terapia intensiva pesados que ya conocemos, los clásicos, y que están indicados específicamente para ese grupo. El tema tiene que ver dónde tratamos a los pacientes de aquel grupo de cuidado subagudo o de cuidados críticos que nos permiten trabajar, por ejemplo, entre una PAFI entre 200 y 300. Y en los casos también que requerimos, en algunos casos que requiramos equipos de menor complejidad para fases de weaning o equipos de menor complejidad para mantener una ventilación en un paciente invasiva, estamos hablando, en un paciente que requiera de alguna forma de menor tecnología y no requiera de tantos criterios de monitorización como tendría un equipo de ventilación pesado. Fíjese que el problema principal que estamos, ¿por qué presentamos esto? Porque es lo que estamos viendo que ocurrió en Europa y es lo que estamos viendo que ocurrió en China. En ausencia de ventiladores de cuidados intensivos y cuando la FIO2 al 100% no sea una prioridad, podemos contar con equipos que permitan llegar a una FIO2 entre 50 y 60 máxima, pensar en utilizar sistemas de ventilación invasiva temprana, pensar en utilizar sistemas de alto flujo también, pero bueno, vamos a ir entrando un poquito más, cada uno más en detalle, porque estoy viendo que están entrando un sinnúmero de preguntas que me parecen fantásticas y que las vamos a leer al final y vamos a tratar de responder cada una de ellas. ¿Cuál es el objetivo clínico entonces de sistemas en primera instancia no invasivos? Obviamente mejorar la relación PaO2, FIO2, promover en cierta medida el reclutamiento alveolar de aquellas áreas heterogéneas comprometidas con la neumonitis, medidas para evitar obviamente el reclutamiento alveolar, establecer una PIP óptima en cada paciente, como dijimos, la PIP habitualmente no es tan alta como los niveles de PIP que utilizamos en otro tipo de distrés respiratorio, por lo que ya citamos desde el punto de vista fisiopatológico. Disminuir el daño pulmonar inducido por la ventilación mecánica, justamente el stress strain. Y lo que tenemos que tratar, no tenemos que generar sobrecarga de tensión en las áreas normalmente ventiladas. Disminuir el trabajo respiratorio, que eso sería en primera instancia. Disminuir la actividad diafragmática y el drive respiratorio, con un poco el control de la taquipnea, asociado obviamente al daño pulmonar autoinducido por los swing de presión esofágica con aumento de la carga elástica a expensas del retroceso elástico aumentado en las áreas de condensación, y obviamente intentar, por esta medida, evitar la intubación orotraqueal. Entonces, ¿qué es lo que habla la literatura? Pero básicamente, ¿qué es lo que muestra la experiencia clínica hasta hoy? Puede ser que el lunes esto cambie. Pero en primera instancia, si tuviéramos que pensar en sistemas no invasivos, que son los clásicos que conocemos hoy en día, la primera opción sería el CPAP. Niveles de CPAP en el orden de los 10 a 14 centímetros dentro del margen de tolerancia del paciente, y aquello que permita justamente un CPAP con una FIO2 necesaria para alcanzar una saturación en el orden del 90-93%. Como dijimos, para evitar el strain stress, el objetivo de un volumen corriente aquí sí toma juego. No tenemos que sobreventilar, no tenemos que utilizar niveles por arriba de 6 mililitros por kilogramo, justamente para evitar la sobredistensión de las áreas ventiladas conservadas. Si precisáramos utilizar un nivel binivelado,
tratar de utilizar evidentemente niveles bajos de presión de soporte. No estamos ventilando un EPOC con aumento de la resistencia de la vía aérea, estamos ventilando pacientes con aumento de la carga elástica, pero que tiene áreas ventiladas normales. Entonces no vamos a romper aquel pulmón que se encuentra normal. En todo caso, aquí sí tenemos que jugar un poquito más con la FiO2. Cuando se emplean sistemas de CPAP no mecánicos, me refiero básicamente, puede ser tipo Busignac, o los sistemas clásicos que utilizamos muchos años atrás por sistema Venturi, obviamente evaluación clínica siempre la sobreextensión. La tensión arterial va a ser en esta medida una variable muy importante a seguir. Porque si estos pacientes comienzan justamente con daño endotelial y comienzan con una vasodilatación distendida periférica, y después con zonas de microcoagulación, en las zonas distales obviamente la cosa está pegando fea y son pacientes que requieren definitivamente de ventilación invasiva. Y siempre, como en cualquier proceso no invasivo, el nivel de confort tiene que ser el mínimo indispensable para que el paciente tolere este tipo de terapia. Sí. En cierta forma, también lo que tenemos aquí es que atrás del paciente está el profesional. Y por favor, para aquellos que están en el campo de batalla, es fundamental evitar las infecciones y cuidarnos primero nosotros. Si no nos cuidamos nosotros, mal vamos a poder cuidar al paciente. Y lo que es peor, si nosotros morimos en el intento, va a haber menos profesionales para poder atender. Entonces, los criterios utilizados, todos los guidelines, que son muchos, que deben ser aplicados y deben ser exigidos por todos los profesionales clínicos, se tiene que adaptar. Se tiene que adaptar. Y un punto importante, que si de alguna forma esta carencia de equipos para ventilación invasiva ocurre, y estamos utilizando sistemas de alto flujo o sistemas de ventilación invasiva, con el riesgo de dispersión justamente en forma aerosolizada del virus, por favor, tomar máximo recaudo y utilizar las mascarillas que correspondan, la N95, la N100, la que corresponda, la protección ocular, si no, esto no es más riesgoso que benéfico. Por otro lado, al margen de la protección profesional, ¿cómo protegemos al paciente y cómo protegemos a la máquina? En cierta forma, lo que tenemos que ver aquí es que lo que preconiza la Organización Mundial de Salud es obviamente utilizar los sistemas de protección respiratoria para filtrar mínimamente a este virus, que es grandote. Es un virus grande, es un virus pesado, de 200, 400 nanómetros, si lo comparamos de baja dispersión, 1,5 metros, no permitiría superar esa distancia si lo comparamos con el virus del sarampión, que obviamente alcanzaría 10 metros de dispersión. Entonces, al margen de las máscaras que tenemos que utilizar, amante del equipo ocular, sí podemos utilizar obviamente salas de presión negativa, serían situaciones ideales. Entienda que en la medida que se nos vayan acabando los medios, tenemos que ser lo más eficientes posible, y aquí sí, de alguna forma entender que los filtros van a tomar un rol determinante. Van a tomar un rol determinante. Y lo que queremos justamente es ver cómo, probablemente para aquellos que trabajen en terapia intensiva, esto que estoy hablando va a ser muy básico, pero tenemos también un grupo muy heterogéneo de personas y de profesionales que están trabajando. Y lo que es peor, vamos a necesitar de muchos profesionales que no tienen experiencia mínima en ventilación o en patología respiratoria. Porque cuando la cosa demande más profesionales, todo el mundo va a tener que correr atrás. Por lo tanto, este tipo de información también está dedicada para ellos. Entonces, el tema de los filtros tiene que ver como un punto fundamental. El punto fundamental tiene que ver justamente con que en esta medida ustedes van a ver que tenemos el filtro clásico, como podemos ver aquí en esta imagen, básicamente recomendado que tiene que cubrir el 99.99%, tiene que ser antiviral y antibacteriano, puede ser tanto de tipo mecánico como electrostático. Después obviamente tenemos aquellos filtros que incluyen el intercambiador de calor y humedad, lo que llamamos habitualmente la nariz artificial con filtro, que es la que podríamos ver aquí. Entonces, esto lo que nos permite es combinar el factor de capacidad de humidificar en conjunto con la capacidad, de alguna forma, de prevenir la difusión o la transmisión justamente de las partículas aerosolizadas que contienen en gran medida este virus. Y después tendríamos el humidificador pasivo, que definitivamente, en este caso, está totalmente contraindicado.
No puedo humidificar si no tengo filtro. No puedo humidificar si no filtro esas partículas. Por lo tanto, la recomendación es no utilizar sistemas de intercambiador de calor y humedad que no contengan filtro. Es por eso que el HME clásico no funciona y está contraindicado. Sí podemos utilizar el HME-F, aquel que cuenta con un sistema de filtrado. Perfecto. Por otro lado, el tema es dónde lo colocamos. Entonces, si tuviéramos la situación ideal, que tenemos una habitación a presión negativa, un sistema cerrado para evitar un circuito donde tuviéramos que aplicar ventilación invasiva, donde tenemos justamente un circuito doble, evidentemente aquí la situación ideal sería colocar un filtro entre la Y del respirador y la máscara, que sería un filtro, en este caso hasta podría ser un filtro HME, pero recomendable sería un HMF. ¿Y por qué decimos un HME puede ser? Porque ya tengo el filtro bacteriano a la salida del respirador y al retorno de la válvula expiratoria. ¿Qué tipo de interfaz en primera instancia? El tipo de interfaz inicialmente recomendada sería el helmet, sería el casco. ¿Por qué? Porque esto genera una barrera, digamos, mecánica para la dispersión del virus. Bien, si fuera un helmet, en este caso los filtros deberían ir a la entrada, a su vez a la entrada del helmet, en la porción inferior, y a la salida del ramo exhalatorio en la parte superior. Pero, por otro lado, lo que tenemos que considerar es que si no tenemos helmet y vamos a utilizar una máscara oronasal, que sería en consecuencia el próximo, el step down que deberíamos aplicar en estos casos, es importante entender que lo primero, que la máscara tiene que ser no ventilada. Y en lo posible, como se ve en la foto, debe ser descartable. Pero esto va a depender mucho de las circunstancias de cada lugar, de cada servicio, etc. La circunstancia ideal sería una máscara no ventilada y descartable, que es el modelo que estamos viendo en este momento. En segunda instancia, deberíamos colocar entonces el filtro, que si tuviera un filtro humidificador, sería mejor en cierta forma para tratar de alguna manera de mantener humidificado ese aire que el paciente está respirando. Y en tercera instancia, los filtros que van conectados a la salida inspiratoria de la rama inspiratoria del respirador y a la entrada de la rama exhalatoria del respirador. Por otro lado, si no contamos con un respirador que tiene doble rama, es decir, su rama inspiratoria y su rama exhalatoria, y contamos con un respirador que solo tiene un ramo, que cuenta con sí válvula expiratoria, como podemos ver en el esquema de la figura, en este caso podemos colocar, obviamente, en la salida inspiratoria el filtro antibacteriano, y por otro lado podemos colocar bien el filtro HME, porque ya está cubierto aquí, o bien también el filtro HMF. Yo siempre recomiendo en este caso el filtro HMF, que puede estar bien entre la máscara y la válvula, es decir, antes de la salida del gas exhalado, o bien, como vemos en la foto, entre, aquí tenemos la máscara, aquí tenemos la válvula, y aquí tenemos la salida del gas exhalado. Entonces, antes de la salida del gas exhalado, tenemos el filtro, justamente, que impide el paso de los gérmenes hacia el paciente. Entonces, nuevamente, donde vean este término, siempre recomiendo que tiene que ser el filtro HME. No se confunda, no se queda leyendo solamente HME, es el filtro intercambiador de calor y humedad. ¿Qué pasa cuando tengo un sistema donde tengo un sistema de flujo continuo? Para aquellos que conocen el Stellar es un excelente equipo, pero que tiene solamente una rama. Y que habitualmente, para ventilar, utilizaría máscaras que cuentan con puerto exhalatorio incluido. Bueno, en esas circunstancias, definitivamente, esto está contraindicado. Obviamente no podemos permitir que haya venteo del gas exhalado a través del puerto exhalatorio si no tenemos un sistema de filtrado. Es así entonces que si contamos con un equipo de flujo continuo, como vemos aquí en el ejemplo, y que sería la última opción a considerar, quiero decir, bueno, ya no tengo ventilador de circuito doble, no tengo respirador de circuito simple con válvula, me queda solamente la opción de un sistema de flujo continuo, como vemos aquí, que sería, insisto, la última opción.
En este caso, debemos utilizar el formato que vemos en el esquema, es decir, máscara no ventilada. Nuevamente, máscara no ventilada. No ventilada quiere decir aquellas que tienen por determinación, digamos, de normas de seguridad, aquellas que tienen el codo azul. Esto es independiente de la máscara, independiente, perdón, de la marca. Todas las máscaras que sean no ventiladas y que acoplan, o que deberían acoplar con la Y del respirador, tienen un codo azul. El codo de conexión que estoy mostrando ahí es azul. En segunda instancia, tiene que ir el filtro. En segunda instancia, debe ir el filtro, que es lo posible. En este caso, estamos hablando de un filtro HME para permitir que el paciente tenga un margen de humidificación. Y por último, el puerto exhalatorio. Entonces, el filtro siempre entre el paciente y el puerto exhalatorio. Y nuevamente, recordando que esta sería la última opción. Entendiendo sobre el aumento de requerimiento en el número de equipamientos por parte de la cantidad de pacientes que puedan sobrecargar la dinámica de la sala, de la terapia intensiva, o como ustedes están viendo habitualmente en la TV, los lugares donde intentamos ventilar a estos pacientes que ya se están montando hospitales totalmente periféricos, tipo de guerra, hasta los estadios de fútbol, etc. Importante, el filtro de los generadores de flujo no tiene capacidad de filtrar microorganismos, ¿ok? Única finalidad de ese filtro, que en lo posible, por la cantidad de horas de uso, para que siempre tiene que estar lo más limpio posible, es proteger a la turbina del equipo de la entrada de partículas, para justamente que estas partículas no se depositen en el generador de flujo, es decir, en los rodamientos de la turbina. Es la única finalidad que tiene, ¿ok? Esto no va a proteger al paciente de ninguna medida. Y es aquí donde el equipo, en este filtro, es donde el equipo filtra el aire ambiente para, nuevamente insisto, proteger a la turbina, no al paciente. Entonces, en esta parte de la charla, ya avanzando bastante al respecto, entiendan que hay un sinnúmero de referencias, que nuestro equipo clínico fue tomando y que va actualizando a medida que de alguna forma van ocurriendo los eventos, entender justamente cuál fue la experiencia que tenemos aquí de China, donde se aplicó muchísimo ventilación no invasiva. ¿Qué es lo que aprendimos de ahí? Que mucho de la tasa de mortalidad asociada a la ventilación no invasiva fue específicamente por utilizar altos delta de presión de soporte. Y donde ahí aprendimos justamente que no necesitamos mucho soporte, probablemente necesitamos mucho más CPAP. No es un cuadro hipercápnico en términos generales, es un cuadro hipoxémico puro. Y ya sabemos que la VNI, la hipoxémica pura, no funciona bien. Pero ¿qué pasa si utilizamos simplemente un pequeño delta para confort de paciente? ¿Entendés? El otro punto que estamos hablando es justamente de todas estas pautas que decimos. Intubación temprana, sí, si tengo el equipo, y el profesional experimentado. Todas las precauciones justamente en términos de seguridad, de bioseguridad, tanto para el paciente cuanto fundamentalmente también para los profesionales. El uso de los intercambiadores de calor y humedad con filtro, y el cambio de los mismos es referente a las indicaciones del fabricante. Por lo tanto, en algunos casos, la mayoría de ellos hablan que los filtros antibacterianos y los filtros con intercambiador de calor y humedad deberían cambiarse cada 24 horas. Esto va a depender también a veces de las circunstancias, pero sería lo recomendable respetar, obviamente, las indicaciones del fabricante. ¿Qué pasa si utilizamos sistemas de alto flujo? Que es una excelente opción, entre comillas, cuando no contamos con otros sistemas. Ustedes verán que, claro, si yo dejo el sistema abierto, como se ve en la foto de arriba, el paciente va a estar liberando, va a estar aerosolizando un montón de virus alrededor del mismo. Así que lo mínimo, no nos da un margen de seguridad, pero lo mínimo que podemos hacer es colocarle un barbijo para tratar de que que la dispersión y la aerosolización de las partículas exhaladas del paciente sean lo mínimo indispensable. Nuevamente, como dijimos, venir y reservarse para pacientes seleccionados. Estamos refiriendo a una serie de comentarios que fueron publicados por diferentes sociedades, por la misma Organización Mundial de la Salud, donde de alguna forma, insisto, todo puede cambiar de un día para otro. Lo que probablemente no va a cambiar, lamentablemente, es la altísima demanda de los equipos.
es la altísima demanda de los equipos, que no hay fábrica en este momento que alcance para manufacturar o para producir la altísima demanda de equipos que es demandada por todo el mundo. Es por ello que, de alguna forma, para cerrar esta primera parte del agudo y ya pasar a los últimos slides, entender que este esquema que fue, de alguna forma, presentado por el grupo español de la COVID-19, donde está Salvador Díaz Lobato, muchos amigos que trabajan aquí. Este sería más o menos el protocolo que ellos sugieren, donde tenemos obviamente el paciente que requiere obviamente de la ventilación invasiva, y eso está, ya lo dijimos, está fuera de discusión como medida fundamental, pero entender que vamos a precisar de sistemas de alto flujo en alguna medida, sistemas de CPAP, sistemas de B-Level, intentando mantener una oxigenación en el orden del 90 a 93%, con una FiO2 que de alguna forma nos permita manejar estas características. ¿Qué pasa ahora con nuestro paciente ventilado en domicilio? Aquel que tiene una patología crónica, aquel que está ventilado de forma invasiva y no invasiva, de alguna manera todavía no hay ninguna recomendación formal. Claro, este paciente está en casa, como todos han dicho que podemos permanecer en casa, estamos tratando de evitar el contacto con pacientes que puedan ser transmisores o vectores sanos de este virus. El problema es que, bueno, estos pacientes requieren de tratamiento de la misma forma que requerían hasta hace un mes atrás. O sea, los kinesiólogos los van a ir a ver, el médico lo va a ir a ver, la enfermera lo va a ir a ver, y esto obviamente aumenta las chances de que estos pacientes puedan sufrir contaminación, donde obviamente son pacientes de altísimo riesgo, por más que estén ventilados, ¿ok? Entonces, mucho de esto va, esta modalidad de alguna forma presencial está cambiando hacia una modalidad que tiene que ver mucho más con la telemonitorización y la atención telemétrica de estos pacientes. Donde, bueno, hay equipos y hay tecnologías como la que cuenta ResMed justamente que permite hacer el follow-up de estos pacientes en forma remota a partir de sistemas de ventilación, tanto no invasiva como invasiva. De algunas ideas que podemos aplicar para estos pacientes y algunos cuidados que son similares a los cuidados que hemos referido para los pacientes agudos. Lo que de alguna forma queremos indicar es que estos pacientes deben permanecer en un ambiente aislado, minimizar el número de visitas, el número de cuidadores, de alguna forma guiando fundamentalmente y preparando más a los familiares para la práctica de los procedimientos básicos, como son los cuidados posicionales, como es la aspiración, hasta el cuidado de la propia traqueostomía en algunos casos. Precauciones, obviamente, el contacto de material líquido, el cuidado higiénico, los materiales expuestos al paciente, obviamente situaciones éticas que tienen que ver, bueno, si estos pacientes se complican, serán ventilados en casa, serán trasladados al hospital, se considera de alguna forma si hay orden de no intubar, etc. Son cuestiones que lamentablemente van a ir surgiendo desde el punto de vista ético-médico en la medida que los sistemas de salud lamentablemente se vean totalmente sobrecargados. Lo mismo que dijimos antes, la protección de los equipos de ventilación tiene que ver con la aplicación de los filtros. Parece más una charla de ResMed, parece una charla más de empresas de filtro, pero aquí el punto tiene que ver con que tenemos que proteger al paciente y tenemos que protegernos. Obviamente, si tenemos equipos como el Astral, o el mismo equipo STA, estos equipos permiten de alguna forma seleccionar si hay un filtro antibacteriano, en el caso del STA. Si es el caso del Stellar o equipo más sofisticado como el Astral, son equipos que permiten hacer un test de la resistencia del circuito, por lo que habitualmente llamamos como reconocimiento del circuito, que de alguna medida nos permite que la máquina contemple el aumento de la resistencia que genera ese filtro y compense para no tener pérdida de presión en el sistema. Como dijimos, son patologías hipoxémicas, por lo tanto, la suplementación de oxígeno tiene que estar presente, entender que tenemos tanto el Stellar cuanto el Astral permiten suplemento hasta 30 litros de oxígeno, eso que permite decir que podemos alcanzar FiO2 relativamente elevadas. Obviamente, mayor será la FiO2 cuando utilicemos sistemas cerrados. Esto se entiende que sería el Astral con circuito doble, aquel que permitiría alcanzar niveles de FiO2 máximos, que estamos en el orden del 80 al 100%, dependiendo del nivel de volumen corriente, frecuencia, etc. Si fueran equipos más simples, como el propio CTA, recordar que por más que el equipo tenga incorporado el humidificador, este humidificador debe estar desconectado.
este humidificador debe estar desconectado, y de alguna forma tenemos que entender que podemos colocar el filtro antibacteriano en la salida, la toma, como estamos viendo ahí, la suplementación de oxígeno en este sistema T, y por último también adicionar un filtro HME proximal al paciente. Siempre el oxígeno suplementario debe ser oxígeno seco. Nunca debemos colocar ningún sistema húmedo en contacto con estos pacientes para disminuir la chance justamente de dispersión del virus ligados a gotas de humedad. Como dijimos, utilizar sistemas cerrados de aspiración, mismo en domicilio, ni que hablar en la terapia intensiva, asegurar obviamente que el sistema de intercambiador de calor y humedad tenga filtro, ¿ok? Que tenga filtro, porque no vamos a poder utilizar el humidificador activo clásico. Nuevamente, el formato, como dijimos, corresponde a lo que ya habíamos hablado. Si utilizamos sistema, digamos, de circuito simple con válvula, el filtro HME proximal al paciente, entre la máscara y el protoexhalatorio, el filtro antibacteriano, por favor, prohibida las máscaras, obviamente, con ventilación incluida. En todos los casos, si seleccionamos máscaras para ventilación invasiva en estos pacientes domiciliarios, entender que los equipos debemos seleccionar el tipo de circuito, el tipo de máscara, seleccionar si fuera invasivo en el caso del Stellar o mismo del Astra al utilizar la función de traqueostomía. En fin, básicamente todo eso activa algoritmos del dispositivo para anular alarmas desnecesarias o que puedan generar de alguna forma confusión en el tratamiento. Situaciones especiales para pacientes domiciliarios, el uso de la válvula de fonación, de alguna medida, si el paciente tuviera algún signo o alguna sospecha de que puede contar con COVID-19, de alguna forma se debe suspender, porque recuerda que la válvula de fonación muchas veces va a requerir específicamente del cierre de la insuflación del CAF, o bien utilizar cánulas con orificio para que permita el pasaje del aire. Por lo tanto, el uso de la válvula de fonación no estaría indicado en esta medida. Nuevamente, por el mismo motivo, traqueostomía sin CAF o con el CAF desinsuflado no es recomendable, ni con cánulas fenestradas. Y bueno, la dieta oral, en este caso, bueno, si estuviéramos hablando de un entorno hospitalario, se recomienda no interrumpir la BNI por los alimentos, ¿no? Esto es lo que describe la experiencia clínica. Estos pacientes tienen tanta demanda de soporte de oxigenación y muchas veces ventilatorio continuo que no toleran la desconexión. Últimos slides, cómo desinfectar el equipo en casa, seguir las normas específicamente de los fabricantes, esto es independiente de la empresa, esto es simplemente tratar de alguna forma de respetar que el virus puede sobrevivir aproximadamente en plástico y en acero inoxidable, le gustan las superficies frías hasta 72 horas, no le gustan las superficies calientes, obviamente este virus, el cobre tiene un efecto, digamos, más benéfico desde el punto de vista de inhibición de las horas de vida de este virus, que es aproximadamente hasta 4 horas, y obviamente todo lo que tenga que ver con sistemas de protección como el cartón también no es un buen aliado. La limpieza de la superficie de los equipos en casa y ante estas circunstancias, utilizar obviamente las normas indicadas por el fabricante. Yo recomiendo siempre utilizar el alcohol isopropílico entre un 70 y 90%, y si fuera básicamente más para área hospitalaria, bueno, utilizar el Microseed, Terralin, digamos, todas aquellas soluciones de peróxido que habitualmente utilizamos, y dependiendo del país, y si aún es aprobado alguna solución de glutaraaldehído, si bien obviamente por la toxicidad tratamos de evitar su recomendación. Final. Repito entonces este slide, donde ¿qué pasa cuando no tenemos tantos filtros? ¿Qué es lo que va a pasar? Tenemos la situación ideal en el circuito, en un ventilador con circuito doble para aplicar BNI, una situación ideal donde tenemos las dos ramas, donde tenemos 3 filtros. Si se me estoy quedando sin filtros porque la situación se está poniendo difícil, desde el punto de vista de la capacidad de encontrar material, bueno, colocaremos
el filtro intercambiador de calor y humedad proximal al paciente, y el filtro antibacteriano a la entrada o al retorno de la válvula expiratoria, ¿no? O al final del circuito expiratorio. Si de alguna forma tenemos circunstancias en que tenemos que se nos acaba cada vez más el filtro, y bueno, llegamos a este punto, por ejemplo, donde solamente tenemos el filtro HME que lo colocaremos en la Y, sin poder de alguna forma proteger el resto del circuito. Y en el peor de los casos, ¿no? Como vemos aquí abajo, colocar el filtro, si solamente contamos con ese filtro, colocar el filtro a la salida expiratoria. Un punto importante, ustedes están viendo ahí un humidificador activo. Esto nuevamente está totalmente contraindicado. Está totalmente contraindicado, por lo que dijimos. O sea, en la medida que yo aumente la cantidad de partículas de agua, es más fácil la aerolización del sistema. Y más aún en un sistema, como dijimos, un sistema térmico, húmedo, que al virus le encanta. Aquí, cuando tenemos las diferentes opciones, nuevamente en decreciente, cuando tenemos aquí un circuito simple con válvula, y en la medida que nos vamos quedando sin filtro, ¿cuáles serían los lugares o las posiciones que deberían adoptar o que deberíamos adoptar para cada caso? Donde refuerzo el mensaje de no utilizar sistemas de humidificación activa. Siempre si vamos a utilizar humidificación, por favor, en lo posible, utilizar filtro intercambiador de calor y humedad. Y en el caso del circuito simple con válvula, el circuito simple sin válvula o a fuga, nuevamente volvemos al tema, esta sería la última opción que plantearíamos, ¿ok? Y donde en primera instancia siempre el filtro que nos quede debe ir colocado entre la máscara y el puerto exhalatorio. Aquí obviamente volvemos a contraindicar el sistema de humidificación activa. Y recuerden, esta sería la última opción a utilizar solo en el caso que querramos hacer un CPAP con un helmet, donde ahí deberíamos incluir el filtro en la entrada del helmet, en la parte inferior, y otro filtro a la salida expiratoria, dependiendo de cómo sea el sistema de CPAP que estamos utilizando. Estimados, lo que estamos viendo es el coronavirus, con sus spike aquí, que se llegan a ver, es una imagen, digamos, de ultra microfotografía. Este virus es el que está causando específicamente su capacidad de entrar a la célula a partir de su spike, de esa corona, y la posterior liberación del arrollado de RNA dentro de la célula es lo que está generando todo lo que está generando. La capacidad de transmisión se habló originariamente que era de 2.5, es decir, que cada paciente infectado podía transmitir a 2 personas y media. Esto varía, según lo que comenta el profesor Nava. Últimamente vieron que esto aumentó a 3, 4 veces, es decir, a 3 o 4 pacientes, y a veces más. Por lo tanto, estamos frente a un enemigo que no es menor. Yo tuve la mala suerte de pasar por el H1N1, no tuve complicaciones respiratorias severas, pero sí tuve cuadros, sí, digamos, de mialgias severísimas, y a partir de ahí, obviamente, ya empecé a respetar mucho más a estos coronavirus. Este nuevo coronavirus, de alguna forma, lo que nos está colocando es en jaque al sistema de salud mundial, por la alta capacidad de transmisibilidad que tiene. Entonces, nuevamente, entender que la idea de este tipo de presentación es decir, que vamos a requerir de toda la artillería, desde los respiradores pesados, que son la primera indicación, cuando tenemos que intubar a ese paciente, hasta los sistemas más básicos, cuando de alguna forma la demanda pueda totalmente pasar a la capacidad de prestación que podemos dar en el sistema. Entonces, ojalá que esto no ocurra, deseo de todo corazón que esto no ocurra, pero lo que estamos viendo, ahora saliendo un poco del área clínica y entrando un poco en la realidad comercial, es que las empresas de equipos no estamos, de alguna forma, en capacidad de satisfacer la altísima demanda mundial que ocurre hoy por los respiradores. Entonces, en realidad, al margen de la base instalada que cada uno de ustedes tenga en su hospital, en su país, cada ministerio de Salud va a comprar más equipos, y vamos, según nos cuentan en Italia y en España, están utilizando de todo, hasta lo que menos se les ocurra.
Y si la propia FDA está colocando ese apéndice, como para alguna forma abrir el juego de que podemos utilizar sistemas que rutinariamente la propia FDA contraindica, quiere decir que de alguna forma nuestra idea aquí es que ustedes, si van a utilizar nuestros equipos, utilicen esto de la forma más apropiada, y nuevamente, siguiendo las guías de lo que fue de alguna forma descrito, o por lo menos de que nuestro cuerpo clínico tuvo establecido hasta el día de hoy. Estimados, ya me he pasado un poquito el tiempo, veo que hay un sinnúmero de preguntas, yo les agradezco muchísimo la atención. Sebastián va a pasarles a ustedes, bueno, cuáles son las referencias que han sido utilizadas para toda esta presentación, y agradezco nuevamente al cuerpo clínico a cargo de Claudia Albertini, en parte, gran parte de esta información que fue aplicada.